Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, este día quiero compartirte algunos versículos bíblicos, una pequeña reflexión sobre aquel pueblo fiel, sobre aquel pueblo elegido, sobre aquel pueblo, el pueblo de Israel. Nosotros sabemos, había sido elegido. Papá Dios llama a Abraham, le dice que le va a dar una tierra prometida, que tiene que salir del lugar. Le hizo una promesa grande, de que va a ser bendecido y su descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Eh, y sale, ¿verdad? Pero ese pueblo fue, fue esclavizado por los egipcios por más de 400 años. Después recordamos cómo Moisés los liberta de esa esclavitud, y va a pasar y va a deambular por el desierto, y ya estando allí pasando, ya llegó a la tierra prometida. Pero ya cuando llega ahí, bueno, sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero después de que pasó tanto tiempo, los hijos, la descendencia, fueron los que entraron a esa tierra prometida, ese lugar que, como dice, que emana leche y miel. Entran a esa tierra, pero luego viene otra etapa. Viene la etapa de los reyes, de las monarquías, y luego ya dicen, no, sí, así dice la palabra, que ya no querían más a Dios, sino que querían un rey como todas las naciones de alrededor. Y se viene a dar la etapa de los reyes, pero muchos reyes de ellos no fueron fieles a Dios. Entonces algunos sí, algunos medio cumplieron, algunos otros no. Y bueno, pues por tanta infidelidad a la alianza, al final el pueblo elegido está dividido. Se dividió en Judá y Jerusalén, el del norte y el del sur. Y al final de esa división de 12 tribus que eran, pasaron a quedarse nada más dos divididos, y al final de esa división, exiliada. Entonces, de ese exilio, ahí, en ese punto de la historia, es donde yo quiero hablar sobre el pequeño pueblo que permaneció fiel a pesar del exilio. Sobre ese punto quiero tratar. Sabemos que fueron sometidos por los asirios. El pueblo elegido fue sometido por los asirios. Pues no te puedo más o menos decir, aquí me puedo apoyar en una tabla de tiempo. Fue del año 722 a.C. hasta el 538 a.C., el tiempo del exilio. Y ya luego viene pues el regreso, ¿verdad? Que ya viene la reconstrucción a través de Esther, de Nehemías, de Esdras, de los que Dios eligió, ¿verdad?, para iniciar la reconstrucción. Y bueno, ese tiempo que estuvo en el exilio, el pueblo elegido, los pocos restantes, los fieles, los testigos, fueron pues sometidos, ¿verdad?, por los asirios y por los babilonios. Y bueno, sobre ese punto quiero compartirte. Voy a leerte Miqueas 5:6. Dice: entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos, como rocío enviado por Yahvé, como gotas de lluvia sobre el pasto, pues ya no esperarán más en los hombres, ni pondrán en los mortales su confianza. Entonces el resto de Jacob será en medio de numerosos pueblos, como león entre los animales de la selva, como cachorro entre los rebaños de corderos, que aplasta cuanto encuentra a su paso, y nadie puede arrebatarle su presa.
Será pues como rocío, como gotas de lluvia sobre el pasto, que ya no ponen su confianza en los hombres, sino solo en el Señor. Serán como el león entre los animales de la selva, y nadie podrá arrebatarle su presa. Dice, te voy a leer Isaías 4:3. A los que quedan de Sión y al resto de Jerusalén se les llamará santos, pues sus nombres fueron escritos para que tengan vida en Jerusalén. Porque el Señor viene para lavar de sus inmundicias a las hijas de Sión y para limpiar a Jerusalén de la sangre que ha sido derramada en ella con el soplo de su justicia, que es un soplo de fuego. Luego aquí mismo en Isaías 49. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno, para que fuera su siervo, para que traiga a Jacob y le junte a Israel. Dijo, no basta que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Palabra de Dios. Bueno, el pequeño pueblo que sobrevive es un pueblo que tuvo que pasar sabemos que fueron muchos infieles a la alianza, hubo muchos que se sometieron y en vez de adorar al Dios verdadero, comenzaron a hacer idolatría, algo no agradable a Dios, de hecho como el primer pecado contra Dios, porque estamos adorando a otro Dios fuera del verdadero Dios, y pues es el primer mandamiento. Entonces el pueblo de Israel, sabemos que muchos reyes comenzaron a adorar, o por ejemplo Salomón, ¿verdad? Que pues fue su padre David, fue fiel, bueno, sabemos que tuvo sus pequeños errores, pues como todos tenemos nuestros errores, pero Salomón fue el encargado de construir el templo que su padre había soñado, y Salomón, por tener tantas mujeres y tantas mujeres que no eran israelitas, que adoraban otros dioses, Salomón también construyó templos, pues en atención a esas mujeres que tenía, construyó templos paganos. Entonces el que construye el templo para el verdadero Dios, también construyendo para los paganos, en atención a esas mujeres extranjeras que tenían dioses falsos, y bueno, tantas cosas así de idolatría que están dentro de la palabra, como ejemplos de esos. Y bueno, el pueblo fiel no cayó en idolatría. El pequeño resto fiel no cayó en idolatría. El pequeño resto fiel resistió a lo que venía, resistió a los combates, la guerra, resistió, tuvo que irse afuera porque pues vinieron los babilonios y los asirios y les hicieron guerra y les hicieron frente y se apoderaron de lo que era Israel, o de lo que fue Israel, o de lo que fueron las 12 tribus. Entonces ese pequeño resto fiel sale fuera, pero permanece adorando al Dios verdadero, no cae en idolatría, no cae en las tentaciones, resiste y sobrevive a esas catástrofes que pasaron en esos tiempos y sigue permaneciendo fiel. Entonces ese pueblo, como les leí al principio con Miqueas, ese es el pueblo que va a ser como la lluvia fresca, como el rocío sobre el pasto, como ese rey entre los animales de la selva, que es ese león que nadie le podrá arrebatar la presa, que tiene victoria, a pesar de cómo se vean las situaciones, tiene victoria. Entonces ese pueblo
eh, sobreviviente, esa pequeña parte fiel. Dice también la Escritura, no todos al regresar, no todos al hacerse ese llamado a través de Dios de reconstruir, no todos vienen purificados, no todos, a pesar de ese exilio, a pesar de todas esas pruebas que pasaron, no todos lograron permanecer fieles, pero como dijo el Señor mismo, Él se reservó un pueblo, y de ese pueblo, a pesar de que muchísimos fueron infieles, hubo un pequeño pueblo fiel que permaneció. Y bueno, les voy a leer otro versículo. Dice, una palabra de Yahvé de los ejércitos me fue dirigida. He querido a Sión hasta los celos, y por ella he llegado hasta enojarme con sus enemigos. He vuelto a Sión, pues quiero residir en Jerusalén. Esta será llamada ciudad fiel, el cerro de Yahvé de los ejércitos. Así habla Yahvé de los ejércitos. Los ancianos y las viejas volverán a sentarse en las plazas de Jerusalén, apoyándose su bastón por el peso de los años. Las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que andarán corriendo por ellas. Y pregunta Yahvé si esto ahora les parece imposible a los que han quedado de este pueblo. ¿Tendré yo también que pensar que no es posible? Pues bien, dice Yahvé, yo voy a salvar a mi pueblo, que se encuentra tanto al oriente como al poniente. Los voy a juntar para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, guardándonos mutuamente fidelidad y respeto. Él va a salvar al pueblo. Él va a volver a hacer de Sión esa ciudad fiel. Él volverá a juntar su pueblo y volverá a hacer que las calles de la ciudad se llenen de niños y niñas que anden corriendo por ellos. Y porque Él dice, yo seré su Dios, guardándonos mutuamente fidelidad y respeto. Todo esto se lo daré a los que quedan de este pueblo. No se desalienten y tengan confianza. Esto lo encuentra en Zacarías 8 versículos. Él volverá a reconstruir su pueblo. Él volverá a poner a las personas otra vez que anden como andaban antes. Él es fiel. Él dice que eso hará con el pueblo que permanece fiel, con los pocos que queden, con los que permanecieron, con los que no se fueron, con los que no hicieron idolatría, con los que sobrevivieron a la catástrofe, con los que fueron purificados, con los que dice la palabra, algunas ramas no dan fruto, dice, y serán cortadas, pero algunos otros dan fruto, pero para que sigan dando de esos frutos serán limpiados, serán podados, pero con esos va a ser con los que el Señor va a hacer su obra, con los que el Señor va a hacer lo que Él quiere hacerlo. Estos pocos son los herederos del cumplimiento de la alianza. De estos pocos salió el Mesías. De estos pocos fue el resurgimiento de la iglesia, la nueva iglesia, la iglesia con el poder del Espíritu Santo, la iglesia que fue extendida y fue a llevar el evangelio. De estos pocos fieles se continuó y se seguirá continuando y se seguirá continuando, y ahora es como lo mismo, puedo entender como esa misma etapa que pasó Israel, ahora la estamos pasando nosotros. Entonces hoy estás invitado, ¿verdad?, a ser de esos fieles, a ser de esos pocos que no cayeron en idolatría, a ser de esos pocos que permanecieron fieles, a ser de esos pocos que, a pesar de lo que estamos viviendo,
permanecen dentro del Señor. Y ya llegará el momento en el que el Señor volverá otra vez por esa fidelidad a sus propias promesas del Señor, a reconstruir, a volver a empujar a ese pueblo fiel a que salga, a que evangelice, a que continúe, a que le siga sirviendo. Te voy a leer otro versículo que está en Romanos. Dice: ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. Me he reservado, dice el Señor, me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Baal. Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por pura gracia y por gracia y no porque cumplían. De otra manera, la gracia no sería gracia. Él nos ha elegido como su pueblo fiel, como su pueblo escogido, pero pues tenemos que permanecer, tenemos que esforzarnos por hacerlo agradable al Señor, y Él nos va a dar la gracia, y esa gracia va a ser la que nos va a hacer que avancemos en el camino del Señor para lo que Él nos tiene, pues, para lo que Él nos tiene elegidos. Y entonces, como dice el profeta Ageo, déjenme buscar al profeta Ageo. Está tan pequeñito su libro. Profeta Ageo. Aquí está. Dice el profeta Ageo: esto dice Yahvé: dentro de muy poco tiempo sacudiré los cielos y la tierra, los mares y los continentes. Sacudiré a todas las naciones, y todos sus objetos preciosos vendrán a parar aquí, dice Yahvé. A mí el oro, a mí la plata, dice Yahvé de los ejércitos. La fama de este templo será mucho mayor que la del anterior, y en este lugar yo entregaré la paz, dice Yahvé de los ejércitos. Y bueno, dice que de lo anterior Él va a sacar mejor. Él va a dar más fuerza que a lo anterior. Entonces, yo también creo, como decía Padre Pío, Santo Padre Pío, decía que entre más grande sea la batalla, mayor bendición. Entonces es lo mismo, estamos pasando por una batalla fuerte. Sí, está fuerte, no es algo sencillo, pero es porque viene una gran gracia. Este tiempo es un tiempo especial, es un tiempo en el que van a quedar los que van a perseverar, los que siguen orando, los que siguen buscando de Dios, los que no se han dejado envolver por el nuevo Baal de virus, el nuevo Baal de enfermedad, el nuevo Baal de miedo, el nuevo Baal que escucha lo que el mundo dice, cómo lo debes de hacer. Van a permanecer los que reconocen al Dios verdadero, los que no han dejado de buscar al Dios verdadero, los que están orando, los que están entregando, los que están suplicando. Y yo espero que seamos la mayoría, ¿verdad? Y lo que ha hecho aquí el Señor, pues el Señor ilumina. La verdad es que el Señor ilumina y nos hace entender cómo es que debemos de ir y por dónde es donde debemos de ir. Su palabra dice
que sus fieles no serán engañados. Pareciera que sí, pero sus fieles no serán engañados. Entonces, como dice Papa Francisco, pues tenemos que caminar, no tenemos que vivir nada más una fe virtual. Tenemos que, si ya podemos recibir al mismísimo Señor, tenemos que buscarlo, porque Él es el que nos da todo, del que proviene todo, del que dependemos para seguir adelante. Entonces, ánimo, es una reflexión bonita la de ese resto que permaneció fiel a pesar de las catástrofes, de las guerras, de que fueron expulsados de su tierra, de que fueron sometidos por los asirios, por los babilonios. Ese resto permaneció fiel, y como dijo la palabra, ese es el pueblo que Él eligió, ese es el pueblo que Él se reservó, ese es el pueblo heredero de esas promesas de la alianza, de donde procedió el Mesías, del que tiene verdaderamente al Mesías, del que tiene verdaderamente a Jesucristo. Ese pueblo elegido eres tú. Eres tú ese pueblo elegido. Eres tú ese pueblo fiel, ese pueblo que está perseverando, ese pueblo que está buscando, ese pueblo que está dejando de oír a los nuevos Baales de hoy y que está reconociendo quién es el verdadero Dios. El único y verdadero Dios está en su casa, en su templo, y lo podemos recibir hoy. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, espero que esta reflexión te sirva, y bueno, con mucho gusto para ti. Dios te bendiga.